Hola Leo, bienvenidísimo a la Lería Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti y pues vamos a ver tu energía, dinero, trabajo, amor y por supuesto al final tu limpieza energética. Es solo dejar correr el video, nosotros hacemos el resto. Te invito a suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para que siempre reciban nuestros mensajes y porque siempre oramos por nuestros suscriptores. Además, así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados simplemente viéndonos. El arcángel Ariel hoy te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si de repente, mi querido Leo, solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan importante. Te están diciendo: Leo, tú sí eres feliz allí donde estás. Esta es la vida que tú querías. Esto es lo que tú has anhelado. ¿Será que estás postergando mucho avanzar hacia ese sueño, hacia ese negocio, hacia esos estudios que realmente son tu felicidad? Bueno, son preguntas que tienes que contestarte tú. Mientras tanto, quiero que escribas en los comentarios: soy abundante. Porque mira que aquí nos está diciendo que a veces te mueves es por sentimientos de carencia. Esto lo vamos a contrarrestar escribiendo en los comentarios y haciendo higiene mental. Por eso escribe ya mismo: soy abundante. Creo que desde hace días les vienen diciendo a ustedes que realmente se replanteen si donde están lo están haciendo por felicidad o no. El Gregory material te dice: vas a empezar a tener mucha suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Mira que a veces uno tiene buenos trabajos, pero el problema es que no lo sabe balancear con la vida personal. Entonces ya sé por qué te están diciendo si realmente ese trabajo es para ti o no. Mira que todo el mensaje ya está siendo encaminado hacia allá. Y me dice que algunos de ustedes no están sacando el suficiente tiempo para descansar, sienten que no les queda como tiempo libre. Y recuerda que esta lectura es general. Si ya quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Pero para algunos de ustedes les están diciendo: ese trabajo que tienes es muy absorbente, no te deja tiempo para nada, no te permite de repente pasar tiempo con tu familia, avanzar, ser más feliz, dedicarte al deporte, dormir bien, ¿sí? Entonces, eso les mandan a decir algunos de ustedes. No necesariamente todo va a resonar en esta lectura, pero si es para ti, tómalo y actúa. Números de la suerte, el número 39, y me llama la atención que aquí salga la carta de la familia y la herencia. Entonces, mira que a veces algunos descuidan y acá sale la amistad, o sea, están descuidando familia, amigos. Número 67, el número 44, un número maestro. Sí, son números de la suerte que puedes utilizar, o podría ser un código angelical que te estén dando. Se vienen cambios en el aspecto económico. Se vienen cambios importantísimos porque nos ha salido esta carta de transmutación. Veo que algunos están ya como a tope, al límite, y van a decidir dedicarse a cosas totalmente diferentes, pero que les van a hacer más felices, cosas que les van a permitir tener más tiempo. Entonces me alegra mucho porque la verdad, pues yo pienso que es algo súper positivo. Mira, acá nuevamente te habla acerca de la codicia, ¿sí? Entonces, no pongas por sobre lo que no tiene valor al dinero y a las cosas materiales, ¿sí? No sé para quién esté hablando, pero yo veo que hay incluso parejas que les han hecho reclamos por esto, ¿no? O familias, o sus padres, o sus hijos, que de repente ya por el trabajo no
pues no están dedicando el suficiente tiempo. Vamos a ver qué más les van a decir, qué les quieren decir en el amor, pero estoy sintiendo sí que este mensaje cala para muchos Leo. Tienen trabajos tan absorbentes que sus parejas, sus familias, sus hijos se están viendo afectados. No todo es dinero. La carta de el águila blanca, el maestro ascendido, el espíritu ancestral, te dice: conéctate a tu linaje. Nuevamente, conectarnos a la familia. Una herida o patrón familiar será curada ahora. Miren que quizá esto que ustedes hacen también lo hicieron sus padres, sus madres, sus abuelos. Gente muy trabajadora, pero gente que de repente no compartía con su familia y se perdía las mejores cosas. Sí, el tiempo de la infancia de los hijos, el compartir con la pareja, la intimidad. Entonces mira que a veces algunos llegan tan cansados del trabajo que ya estos periodos incluso de intimidad, de sexualidad, pues se están viendo afectados. Recuerda que esta lectura es general y que la lectura de solteros y conexiones pues se da en el especial amor que encuentran al final del video. Veo por otra parte que esto es algo que van a poder superar. Sí, como pareja siento que es algo que pueden superar. También veo que esto puede resonar, o sea, lo anterior puede resonar para algunos, no para todos, pero yo sí veo que comienza a mejorar la relación de muchos de ustedes. Y es porque en medio creo que ustedes le han puesto corazón, hay cosillas que ajustar. Siento que esta persona especial con quien tú estás va a comenzar a sembrar muchas semillas positivas en ti, semillas bonitas, semillas de amor. Veo una persona que, o más bien parejas, ¿no? Ambos cambiando de actitud. Entonces esto va a ser como meterle nitro a la evolución de un amor, a la evolución de una relación. Para los que no me entienden, es como que va a acelerar el proceso de que estas dos personas se entiendan. Entonces a ti te están diciendo que debes mejorar y a esa persona, sus guías espirituales, sus ancestros, su conciencia, Dios, los sueños, lo que quieran que sea, también les están diciendo que deben mejorar para que las cosas contigo fluyan de una mejor manera. Me gusta porque es un cambio que siento se va a dar de ambas partes y que esto se da a raíz de que a nivel ancestral tu linaje se está empezando a sanar en la parte emocional. Entonces me gusta. Esto les va a llevar a tomar una decisión importante, pero es una decisión que les conviene a ambos. No tengas miedo de los cambios, no tengas miedo porque siento que en medio de todo esto se van a dar cambios radicales, como por ejemplo nos vamos a vivir juntos, o nos vamos a mudar de ciudad, o voy a dejar tal trabajo y voy a iniciar tal otro. Incluso tu pareja podría estar cambiando de trabajo. No tengas miedo, estos cambios son necesarios. Hay que tener fuerza, hay que tener fortaleza. Tenemos aquí al número 11, que es un número maestro. Es un doble 1 y esto me dice, ambas personas están teniendo inicios. Ambas personas están comenzando de cero en sus vidas. Entonces, no sé, es como si a ambas personas les fuera o fueran a vivir al mismo tiempo un proceso de recapacitación, de sanación, que les va a llevar a tener una actitud diferente frente a la vida. Y esto va a terminar súper bien. Tenemos la carta de la fortuna, una carta que nos habla de cómo este proceso nos lleva a que de manera individual y de manera como pareja, pues todo se transforme afortunadamente para bien. Vamos a ver de qué signos y qué letras podría ser esta persona, Leo. Me gusta lo que estoy leyendo. Toma el control de tu propia narrativa, es decir, reescribe tu historia. Tienes el control,
Hay ajustes que hacer, Leo, pero esos ajustes los van a hacer ambos. Y si estás soltero, esto habla de los ajustes que tú estás haciendo por acá y esa persona que vas a conocer los está haciendo por su lado para que cuando se conecten, pues sean personas como diferentes. Mira, esta personita puede ser Géminis, puede ser alguien de Piscis, alguien de Aries, alguien de Libra. Son actitudes que van a cambiar en ambas personas. El nombre de él o ella puede tener una A, una W, una C, una H o una M. Esta letra puede estar al inicio, al comienzo o al final. También podría tener una G. Ya vamos a hacer tu limpieza energética. Es solo ver el video hasta el final, así que quédate. Suscríbete y deja un like. Y recuerda siempre complementar tu lectura con tu ascendente. Si no le conoces, te aconsejo ver Cáncer. Un abrazo. Bendecido y maravilloso julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento, invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración. Cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación se hará realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Suscríbete y déjanos un like.